Estación de Atocha, Madrid, 7:30 de la mañana. Como cualquier día laborable, el ir y venir es continuo. Estudiantes, trabajadores, amas de casa y gente de paso se cruzan de camino a su destino. En los andenes por los que cada día pasan 500.000 de personas, nada recuerda lo ocurrido hace un año, aunque está en la mente de todos. Atocha y Madrid se paralizaron en menos de 5 minutos. 13 explosiones mataron a 191 personas y dejaron marcadas para toda su vida a más de 1.500. Fue el atentado terrorista más grave de la historia de España. Casi todos conocemos a alguien más o menos cercano que vivió de cerca ese jueves maldito. Centenares de asturianos viven en Madrid y por cuestión de probabilidad o simplemente por casualidad, a algunos de ellos les tocó de cerca el 11M. Se cumple un año de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Todos recordamos lo que pasó, por eso no queremos volver a hablarles de ello. Tampoco queremos recordarles las múltiples muestras de solidaridad, ni tampoco hablarles de las repercusiones políticas que ha tenido el 11 de marzo. Tan solo queremos llevarles el testimonio de asturianos como ustedes, que han vivido muy de cerca el atentado más terrible de la historia de España. Cada uno de ellos tiene su propia historia. No recuerdo nada, no fui consciente de nada. De ningún momento fui consciente de lo que realmente había. Vale, te dicen, ha estallado una bomba, pues te crees que es una bomba con daños materiales pero sin fallecidos. No te imaginas que hay 200 personas ahí, pues como realmente estaban, eso no te lo imaginas. Cuando me dijeron que desalojase, me puse a caminar y llegué desde aquí caminando a la plaza de Cibeles, porque me dio aquí de repente un shock, allí me puse un poco nerviosa, en ese momento sí. Una sensación interior, no sé, que es muy difícil de describir, porque no era miedo, era más bien ni una impotencia que no se puede hacer nada, sino que algo extraño, una sensación como de vacío, te entraban ganas de llorar, no sé. A dar tilas, a dar agua, de todo. Ya todo desconcertado. Sí. Yo tuve 3 días que casi no dormía de los nervios. Luego compañeros de los críos del colegio. Afortunadamente aquí no murió ninguno, pero mucha gente conocida. O sea, aquel día por la tarde el vagón estaba atestado de gente, o sea que a pesar de lo que había pasado, la gente rápidamente quiso seguir con su vida sin saber realmente qué podía pasar. Y también me impresionó lo nerviosa que estaba mi esposa, porque vivo en un ático y resulta que la onda expansiva alcanzó hasta hacer efecto en los ventanales y la preocupó mucho a ella, pensaba que se venía la casa abajo, ¿no? Y en el fondo te sientes mal porque dices tú, ¿cómo me puedo parar a pensar si lo he hecho bien? O sea, lo primero que tendría que pensar es, esto no lo quería contar. María cumple años el 11 de marzo. Vive en la calle Téllez y hasta hace poco trabajaba en El Pozo. Cada día llega a Atocha en metro para acoger el Cercanías. Hace un año, las llamadas telefónicas de su familia desde Oviedo retrasaron su llegada a la estación. Yo ese día venía con un poquito de retraso, porque era mi cumpleaños, había tenido llamadas y venía con un poquito de retraso. Entonces yo debería estar aquí a las 7:40, digamos. Y aquel día pues llegaría aquí desde el metro a las 7:45. Yo salí y vi un humo muy negro, o sea, no había este movimiento de gente que hay habitualmente, había gente corriendo, gente gritando, pero bueno, tampoco me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. Simplemente pues yo iba hacia los andenes, hasta que cuando llegué a los tornos, los vigilantes me dijeron que no podíamos pasar, que había estallado una bomba. A la misma hora, Nano, un gijonés experto en máquinas navales, se bajaba del autobús en la plaza de Atocha. Se dirigía a su trabajo como técnico de mantenimiento en el Centro de Arte Reina Sofía, situado a escasos metros de la estación de Atocha. Yo en concreto llegué a trabajar aquí sobre las 8 menos cuarto de la mañana, a la plaza de Atocha, y según salí del autobús, pues no
no noté nada especial, seguía todo como todos los días anteriores. Y al llegar a trabajar al museo y ver la cara de mis compañeros fue cuando ya me di cuenta de que algo no iba bien. La calle Tellez, donde se produjeron las primeras explosiones del 11 de marzo, se encuentra en el barrio madrileño de Pacífico. Una zona en la que podemos encontrar varios negocios de hostelería regentados por asturianos. Es el caso de Marisa y Atilano, que llevan aquí más de 30 años. Lo que les tocó vivir hace un año es imposible de olvidar. Lo peor que pudo pasar, mucha pena, mucho miedo, lo peor. Fue muy espeluznante. Muy nervioso. Muy duro. Yo estaba aquí, no venía todavía. Que iban al colegio. Y sentimos la primera bomba, luego la sentimos aquí la segunda y luego ya era todo horrible. Ambulancias, de todos. Yo de ver la gente por aquí llorando. Gente llorando, salir corriendo, pidiendo tilas. Eso es lo peor. Y ver que tienen mucha gente conocida. A dar tilas, a dar agua, de todo. Ya todo desconcertado. Sí. Yo tuve 3 días que casi no dormía de los nervios. Luego compañeros de los críos del colegio. Afortunadamente aquí no murió ninguno, pero mucha gente conocida. Mucha gente. Y alguno que ha muerto también. Entre los que se encontraban desayunando en el bar de Atilano y Marisa estaba otro asturiano, Jaime, que cada 6 semanas visita su casa de infiesto y que acostumbra a comenzar su jornada en el ATI2. Es el responsable de la central de Radio Taxi de Madrid. Hace un año, los taxis madrileños se convirtieron en improvisadas ambulancias. Y debían de ser las 8 menos 5 de la mañana, más o menos, cuando sentimos un golpe fuerte y he mencionado yo que seguramente había sido una bomba. Y un señor que suele desayunar también ahí menciona que debe ser un contenedor de estos que hay a veces en la calle que han arrastrado, ¿no? Y al marcharnos, a los 2 o 3 minutos, ya la gente salía asustada de las casas. Recuerdo una chiquita aquí por la avenida Ciudad de Barcelona, llorando, y se acerca a mí y me dice si la puedo llevar a algún sitio, ahí al Hipercor de Méndez Álvaro. Entonces le he mencionado que sí, que no se preocupara, que yo la acercaba hasta ahí. Y ahí ya se notaba mucho movimiento extraño, ¿no? Escuchaba la radio y han dicho que había aquí en Atocha, donde estamos ahora más o menos, una bomba. Allí cogí otra chiquita que llevé hacia el campamento y entonces desde allí yo me fui a la oficina, a la emisora central donde suelo trabajar por las mañanas en Radio Taxi de Madrid, en Radio Teléfono Taxi. Y lo que hicimos allí, después de oír todas las noticias, ambulancias para un sitio y para otro, fue sugerir a los mismos compañeros del taxi que se acercaran por aquí y muchos de ellos hicieron de ambulancia. Venían y se llevaban los heridos, los lesionados, unos al Gregorio Marañón, que está aquí muy cerca, otros los desplazaban un poquito más lejos porque no había plazas suficientes para atender todos los lesionados del atentado. Me cuentan los compañeros de servicios informativos que se ha producido un atentado en la estación de trenes de Atocha, aquí en Madrid. Elena Gijón, buenos días, Elena. Buenos días, Luis. Nos encontramos en la estación de cercanías de Santa Eugenia. Muchos ciudadanos se desayunaron con la trágica noticia de los atentados y muchos otros se despertaron con ella. ¿Qué has sentido tú? ¿Qué es lo que has notado en esos momentos? Caos, no sé, un boom y la gente chillando. ¿Ha sido dentro del tren o ha sido en la vía? Fuera. Fuera. O sea, habían puesto algo en la vía. ¿Y qué ha sucedido? La parte de atrás. A Juan, un productor audiovisual de Cangas de Onís que lleva un par de años trabajando en Madrid, le despertó su hermano muy preocupado. El mensaje a través del teléfono fue claro. ETA puso una bomba en Atocha y mató a mucha gente. Todos los hospitales de Madrid tienen las urgencias dispuestas. Muchos nervios, desde primera hora muchos nervios, mucho miedo, mucha incertidumbre, porque no se sabía realmente si aquello de Atocha iba a ser el principio de algo mucho más extenso o solo iba a ser aquello. Entonces, bueno, al principio bastante miedo. Mi novia tenía que coger ese mismo tren a esa misma hora, pero en la dirección contraria, desde aquí Madrid hacia Alcalá de Henares. Atocha es el centro neurálgico de transporte público en Madrid, entonces por H o por B cualquiera podía estar en Atocha a esa hora, ese día. Entonces rápidamente lo primero que intentas es ponerte en contacto con los más cercanos
para ver si todo el mundo está bien, y después a base del tiempo pues ya vas atando cabos y vas preguntándote, pues a lo mejor fulanito estaba aquí también, voy a llamarle a ver si está bien. Y durante esos 2 días era constantemente colgado el teléfono. Rabia, confusión, miedo, cada uno cuenta su propia experiencia, pero todos tienen los mismos sentimientos encontrados y a la hora de buscar algo bueno, todos destacan lo mismo: la entrega de los ciudadanos, madrileños o no, a la hora de ayudar. La gente la veías por la calle, iba con la cabeza agachada, lógicamente, pues pensando lo que había pasado. Todo el mundo intentaba ayudar dentro de sus posibilidades, los que podían donar sangre donando sangre, los que podían hacer cualquier otra cosa lo hacían sin dudarlo aquel día. A través de aquí, de las ventanas del museo, pues fuimos viendo pues todo el caos que se fue montando alrededor de la zona. Todo el acordonamiento por la policía, la gente corriendo por la calle como gallinas sin cabeza, de un lado para otro, sin saber dónde ir. Y una cosa que nos llamó mucho la atención y nos dio un indicativo del nivel del atentado fue que no paraban de llegar coches de bomberos, ambulancias, pero en especial que llegaban a autocares llenos de personal de SAMUR. Un chico que conocemos de la cafetería, uno de los camareros, estuvo dentro de uno de los vagones en los que estalló una de las bombas y ayudó a sacar del vagón a gente herida, y cuando llegó aquí estaba el chico pues bastante nervioso, ¿no? Que al final se tuvo que ir yendo para casa porque no... normal. No recuerdo nada, no fui consciente de nada. De ningún momento fui consciente de lo que realmente había. Vale, te dicen, ha estallado una bomba, pues te crees que es una bomba con daños materiales pero sin fallecidos. No te imaginas que hay 200 personas ahí, pues como realmente estaban, eso no te lo imaginas. Cuando me dijeron que desalojase, me puse a caminar y llegué desde aquí caminando a la plaza de Cibeles, porque me dio aquí de repente un shock, allí me puse un poco nerviosa, en ese momento sí. Y luego yo quería ir a trabajar, pero yo trabajaba en la estación del Pozo, con lo cual no podía llegar, nadie me llevaba al trabajo. Entonces no podía ir a trabajar. A mi casa no podía llegar porque vivo junto a la calle Tellez. No había medios de transporte, no había nada. Cuando llegué a mi casa, como vivo junto al polideportivo donde estaban todos los heridos, pues tampoco podía salir de casa porque eran todo ambulancias, todo policías, entonces fue un día pues bastante horroroso. Los días siguientes, hasta que no pasó un montón de días, pues estaba la gente, andaba todo el mundo sonámbulo. No se atrevían ni a mirarse a la cara, iba todo el mundo con la cabeza por el suelo como si fuese... no sé, otro mundo, otra... Fue muy terrible. En silencio, ¿no? Así muy triste. Un viaje a Gijón con el crío, que fuimos a jugar un torneo de baloncesto en Gijón y en Oviedo, y eso fue lo que nos animó un poco. Y luego, bueno, pues ya... no se olvida nunca, ¿no? Pero bueno, ya tienes que seguir. Mal también, porque tenían compañeros. Casi peor que nosotros. Casi, porque tenían compañeros. El pequeñito operaron a uno de los oídos, y la mayor tenía una compañera ingresada que estuvo muy malita, pero no falleció ninguno, en el colegio no falleció ninguno, pero sí lo llevaron mal, sí, lo llevaron mal. Todos los días, sí, cada vez que vas a montar en el tren, cada vez que sales al portal, tienes todo lleno de ambulancias, montaron una campaña del hospital en la puerta, y gente que... Eso no se borra. Eso no se borra, nunca. Y da igual que sea el día 11, que sea... hombre, lo vas, pero eso no se borra nunca. Porque piensas que te podía haber pasado a ti, que podían haber sido tus hijos también, cualquier cosa. O sea, que podíamos ser cualquiera, porque íbamos todos. Mi hija coge el tren y todo. Puede ser cualquiera. Básicamente no me atreví a coger ningún transporte público por debajo de tierra, o sea, el metro, ni el cercanías, ni nada. Y me fui caminando, cogí el metro, pero hasta que no estaba dentro del vagón y cerró el vagón las puertas, yo creo que no me di cuenta de que me había metido en el metro, ¿sabes? Porque en aquel momento, cuando me di cuenta, sí me dio ganas de tirar de la anilla y decir, para, que me bajo. Pero bueno, realmente sí me sorprendió también que nadie tuvo miedo a meterse. O sea, aquel día por la tarde el vagón estaba atestado de gente, o sea que... A pesar de lo que había pasado, la gente rápidamente quiso seguir con su vida, sin saber realmente qué podía pasar, porque lo que sí no había era seguridad en los transportes. Y luego cuando me vine a casa, yo tengo que pasar por aquí por Atocha, ¿no? Porque vivo aquí muy cerquita,
Entonces me impresionó toda la policía que estaba acordonando y no dejaban entrar aquí más que algún taxi muy inspeccionado y también las ambulancias, ¿no? Aquello me llamó mucho la atención. Y también me impresionó lo nerviosa que estaba mi esposa, porque vivo en un ático y resulta que la onda expansiva alcanzó hasta hacer efecto en los ventanales y la preocupó mucho a ella, pensaba que se venía la casa abajo, ¿no? Tenías una sensación de impotencia, de desasosiego, de sentirte muy, la verdad, muy extraño, una sensación interior, no sé, que es muy difícil de describir, porque no era miedo, era más bien ni una impotencia que no se puede hacer nada, sino que algo extraño, una sensación como de vacío, te entraban ganas de llorar, no sé. La verdad que fue, sin estar implicado directamente, te quedaba una sensación como si realmente lo hubieras vivido o te hubieras sentido parte de ello. Y sobre todo eso, la cara de la gente era un poema en todos. La gente lo sintió mucho. Una rutina que siempre quieres salir de ella, pero que en esos días pues la veías hasta necesaria para quitarte de la cabeza el atentado. Aquellos 2 meses ibas en un atasco y nadie se atrevía ni a pitar siquiera. O sea, sobre todo el primer mes, pero vamos, ya te digo, podría ser los 2 primeros meses, pero una vez pasados estos 2 primeros meses, esto es lo de siempre. O sea, la gente, ya te digo, intentó olvidar esto lo más que pudo. De hecho, mucha gente cuando leía un periódico, veía información del 11M y leía el titular, pero intentaba pasarlo rápidamente. Nadie quería pararse a leer todo el paripé político que vino después con el tema de la comisión y todo esto. Y algún conocido nuestro, concretamente un joven, salió despedido por la ventanilla del tren. Ahora se está recuperando bien, ¿no? Secuelas creo que le quedan. Y mi hijo concretamente se cruzaba con el tren que explotó allá abajo en Entrevías. Él iba a Alcalá de Henares a estudiar, explota y él iba en el tren de contrario, ¿eh? Explotaba el que venía hacia aquí, hacia Atocha, donde estamos situados, y él iba en dirección contraria para allá, para Torrejón. Eso hacía que la gente aquí en Madrid estuviera un tanto atemorizada, porque podías pasar por cualquier lugar y estallar una bomba y ser tú una de las víctimas siguientes. Más de 1.500 personas resultaron heridas en los atentados. La mayoría de ellos fueron tratados en los hospitales de La Paz, 12 de octubre y Gregorio Marañón. Solo en este último se atendió a 325 personas y se realizaron 182 ingresos. Lo vivido esos días superó con creces la sólida experiencia de muchos profesionales sanitarios. Hombre, era un día duro. Entonces lo que veías eran cosas que yo creo que te marcan, pero bueno, pues digamos que lo vas superando y vas teniendo, bueno, en el momento realmente yo creo que reaccionas fundamentalmente pues a base de lo que es la situación de algo muy grave, de algo que raya incluso en la catástrofe. No raya la catástrofe, que es una catástrofe y que tienes que atender de forma inmediata. Es una experiencia que yo creo que te curte, pero bueno, dura. Pues de ver a heridos que llegaban en una situación terrible y que ahora los ves por los pasillos del hospital porque siguen viniendo a rehabilitación, te reconocen, te hablan y que llegas a establecer una relación personal agradable con ellos. Las fuerzas de seguridad permitieron a los empleados de Atocha volver a la estación poco después del mediodía. Por aquí pasan diariamente 1.300 trenes y más de medio millón de personas, pero ese día la soledad era desgarradora. Esta estación, que es una estación donde existe una actividad frenética constantemente, verla totalmente desolada, para mí, una persona que está siempre aquí trabajando, fue lo peor. Tuvimos el reto de tener que al día siguiente, en muy pocas horas, poner de nuevo en marcha lo que es la estación para volver a dar servicio. Entonces, durante toda la noche estuvimos trabajando más de 300 personas
para poder tener la estación disponible para el día siguiente. Tener en cuenta que todos los cristales, todas las cosas que estaban un poco desperfectos que había que ponerlas en su sitio para que al día siguiente no hubiera riesgo de que hubiera ningún cristal que se pudiera caer, etcétera, etcétera. Al día siguiente yo salí de aquí sobre las 10 de la mañana y yo me quedé totalmente sin habla. Los 3 primeros meses fueron durísimos, durísimos porque cuando estabas por aquí por la estación veías una gran carga de sentimientos que existían flotando en el ambiente, parecían partículas físicas. Estabas metido y veías cómo había sentimientos por cualquier sitio de la estación, de toda la gente que venía, de solidaridad, de unión, de comprensión. En la estación de Atocha podemos leer todavía muchos mensajes de solidaridad con las víctimas del 11M, mensajes como estos, de paz y contra el terrorismo, pero la mayoría de ellos los encontramos en un soporte virtual. Es este espacio de palabras. En la dirección máscercanos.com podemos encontrar más de 60.000 mensajes de solidaridad. Basta con dejar nuestra mano blanca y escribir nuestro mensaje. Paralelamente a la actividad policial, los políticos iniciaron su propia investigación en el Congreso. La comisión del 11M deja más de 50.000 folios para estudiar, cruces de acusaciones políticas y muchos testimonios, algunos desgarradores. El 11M no ha sido una excepción en política y no ha logrado poner a todos de acuerdo. Se busca ante todo la atención a las víctimas y la mejora de la seguridad nacional. Yo creo que si existiera únicamente un documento de víctimas, las víctimas no lo aceptarían, y además con razón. Las víctimas no solamente están preocupadas por ellas, sino porque estos acontecimientos tengan muchas menos posibilidades de ocurrir en el futuro. Queremos decirles que son nuestra prioridad, son la prioridad de esta comisión. Que esta comisión tiene sus debates políticos, porque política es hablar de seguridad, pero que no son banderías de un casino privado donde hay personas que se dedican a la política, ¿no? Esta comisión tiene diferencias políticas, pero bien intencionadas, todos buscando soluciones para España y buscando el mejor trato para las víctimas. A las víctimas, en nombre del Partido Popular, les diría que el Partido Popular ha trabajado siempre en contra del terrorismo y por la lucha antiterrorista y siempre del lado de las víctimas. Hemos estado siempre con ellos. En la comisión quizá no hayamos dado la imagen que hubiesen necesitado probablemente, pero que sepan que si empezamos solicitando la comisión y ahora seguimos diciendo que no se cierre la comisión, es única y exclusivamente porque queremos saber toda la verdad y que no vuelva a repetirse jamás un atentado terrorista como el que sucedió aquel día en España. Cada una de las salas en las que se celebran las distintas comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados lleva el nombre de un destacado parlamentario español. Estamos ahora mismo en la sala Cánovas. Esta sala, que ahora mismo ven ustedes vacía, probablemente la hayan visto muchas veces en televisión, llena de diputados. En estas sillas se sientan 3 diputados asturianos: Alicia Castro Masabeu, Álvaro Cuesta y Gaspar Llamazares. Y justo enfrente está la mesa de comparecientes. Por esta mesa, que ustedes están viendo ahora mismo también vacía, han pasado los máximos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado en Asturias. Que vamos sabiendo cada vez más datos que indican que las cosas no eran para Asturias tanto como se decía, porque ahora no se sabe de dónde han salido los explosivos y probablemente solamente en una pequeña parte de Mina Conchita. Mientras tanto, hay gente que está detenida
y no sabemos si tiene responsabilidades y culpas. Y por otro lado, hay gente que está en la calle y que sin embargo fueron cómplices al menos de las personas que vendieron la dinamita que sirvió para atentar el 11 de marzo. Los culpables, los responsables son los terroristas, los auténticos culpables. Y por lo tanto no confundimos ese extremo. Asturias no es culpable, ni siquiera una circunstancia inevitable o fundamental para el 11 de marzo. Y eso tiene que quedar muy claro también en la moral de todas las asturianas y los asturianos. Estos problemas no son específicos de Asturias, los problemas son del conjunto del Estado. Lo que pasa es que los hemos detectado en Asturias. Hemos detectado que teníamos escaso control de los explosivos, de doble uso sobre todo, que podían ser utilizados para actividades terroristas. En segundo lugar, que la relación con los confidentes era una relación bastante anárquica, en la que cada policía tenía sus confidentes, no eran conocidos por otros y no estaban protocolizados. Y teníamos también problemas que detectamos en Asturias, que es que hay estructuras organizativas policiales y de la Guardia Civil que no funcionaban con la adecuada coordinación. Entre los asturianos que vivieron de cerca el 11M encontramos muchos que trabajan en medios de comunicación. El lado profesional y el lado humano se debatieron en más de una ocasión a la hora de contar la noticia. Las dos entramos a las 7 de la mañana a trabajar. Entonces, a esa hora habitualmente no hay noticias, por decirlo de alguna manera. Entonces, de repente llegó gente que venía a trabajar, que entraba más tarde, ¿no? Que entraba hacia las 8 así, dijeron, había una explosión en Atocha, antes de que saliese cualquier teletipo, cualquier cosa. Y bueno, pensamos que era una explosión pequeña. Sí, yo de hecho en un primer momento pues pensé pues un atentado de ETA y estaban avisando. Pensamos que era un coche, 4 heridos como mucho o algo así, pero... Aquí lo que sí es que estás pendiente de los teletipos que van saliendo pues en un atentado así al segundo prácticamente, y entonces veías que era algo impresionante porque la cifra de muertos, que empezó siendo pequeña, pues en cuestión de una hora pues ya casi se estaba hablando de centenar. Cuando empezaron a llegar las primeras imágenes ya de los minutos inmediatos después del atentado, es impresionante porque veías toda la crudeza del atentado, porque era la gente en pleno caos, la gente pues sangrando, gente totalmente desorientada, y muchas de esas imágenes luego no se emitieron en televisión, sí. Pues un poco por respeto a las víctimas y, como es normal, por lo violentas que eran esas imágenes. Entonces, desde aquí sí que las vimos todas, y eso la verdad es que no sí, lo yo la verdad olvidas. es que nunca había visto nada así. O sea, hemos trabajado con muchos atentados, con muchas bombas que has visto, y yo a la gente tan desorientada y tan asustada y corriendo por las calles alrededor, basta que conozcas la zona, les ves y dices tú, ahí tiene que haber algo, pero muy, muy, muy gordo. Tú miras la portada del periódico y dices tú, jo, ¿cómo habrán puesto esta foto? Pero luego en el fondo piensas, es que esta imagen yo la he sacado. O sea, ellos lo han puesto ahí, pero yo esta mañana no me he parado a pensar, jo, ¿cómo voy a dar esta imagen? Y no sé, a veces confundes, a veces das imágenes pues que a lo mejor si te paras a pensarlo en el plano humano son imágenes que nunca darías. Claro. Pero a ti te están llegando y tú estás pues dando lo más fuerte que estás viendo en ese momento. Yo la verdad es que nunca me he sentido así después de un día de trabajo. O sea, ese día cuando llegas a casa te sientes mal. O sea, yo me sentía diciendo, joa, o sea, lo que acaba de pasar, y siempre te debates entre lo que acaba de pasar o pues menudo día de trabajo, lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Y en el fondo te sientes mal porque dices tú, ¿cómo me puedo parar a pensar si lo he hecho bien? O sea, lo primero que tendría que pensar es, esto no lo quería contar. Es que no te da tiempo a pensar y analizar nada, porque al día siguiente va a pasar algo que, pues sobre las bombas tal, que te va a desestabilizar todo. Entonces, en ese sentido, en los primeros días lo ves un poco desde la lejanía, un poco desde la perspectiva. Y siempre y cuando, pues eso, pues con el estupor de que, joder, que ha sido en Madrid, no se está acostumbrado a estas cosas, y ya cuando se empieza a emitir que podría haber sido Al-Qaeda, pues es una impresión, claro, impresionante. La gente sabe que los asturianos no estamos ahí con explosivos, aunque tengamos minas o aunque te hagan chistes, pero
tal vez a mí... Tal y como está Asturias, por lo menos se habla de ella. Sí, bueno, eso también, por lo menos se ocupa portadas de periódicos y la gente sabe que hay una línea de alza que viene aquí y todo. Pero yo no soy partidaria de etiquetar las cosas y a mí la etiqueta de trama asturiana pues no me parece. Creo que hay que personificar en la gente que lo hizo. Todo puede un poco desmadrarse y la información también, pues sí. También lo que dice ella se agranda un poco y yo creo que bueno, que hay que tener más cuidado a la hora de hablar de esos temas. He seguido algunas comparecencias de los cargos de Asturias, de la comisaría y tal, y ¿qué dice ella? Creo que se han hecho juicios de valor de personas que, oye, tal vez hayan fallado en algo en su trabajo. Está claro que en algo han fallado, pero que hayan fallado no significa que hayan hecho un atentado. Lo que yo destaco del 11M es que no se acabó ese día. O sea, ese día, curiosamente, fue cuando empezó y como todos los siguientes meses, incluso hasta hace poco con la comisión, pues era saber y saber y saber más, pues que no está cerrado, ¿no? Y entonces, pero en ese sentido creo que, vamos, la gente, ya no solo de Madrid, sino de España, tampoco se ha cerrado en bandas, se han hecho más suyos, más reticentes a lo de fuera, ¿no? En ese sentido creo que la respuesta ha sido positiva. El 11 de marzo de 2004 todos los españoles nos sentimos madrileños. En este reportaje hemos hablado con asturianos orgullosos de su patria, pero cuyos sentimientos de dolor y de rabia son idénticos a los de todos los madrileños. A unos y a otros les une también la esperanza en un futuro mejor, en un Madrid que comienza a recobrar su vida.